Avia Yala Televisión. Desde la llegada al Palacio de Gobierno allá por el año 2006, Evo Morales se planteó como reto principal la industrialización de la hoja de coca con proyectos farmacéuticos y de alimentos. La lucha en estos más de 10 años no ha cesado y no fue en vano. La coca es una planta con un complejo conjunto de nutrientes minerales, aceites esenciales y varios componentes con mayores o menores efectos farmacológicos. Durante siglos, los pueblos indígenas de la región andina masticaron hoja de coca y bebido mate de coca. Se trata de una práctica que no provoca ningún daño y es incluso beneficiosa para la salud humana. Cuando se mastica, la hoja de coca actúa como un estimulante ligero y ayuda a combatir el hambre, la sed, el dolor y el cansancio. También ayuda a superar el mal de alturas. El artículo 384 de la Constitución boliviana estipula que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social. En su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. Debemos tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado declara que la coca es un recurso natural que debe ser protegido por el Estado boliviano, pero al mismo tiempo se recomienda la elaboración de programas y proyectos con la finalidad de industrializar. Una vez industrializado es bueno exportar.
El proyecto de ley 286, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 10 de noviembre, declara la acullicu o masticado tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, el parágrafo 1 del artículo 2 declara el 11 de enero de cada año como Día Nacional del Acullicu, en homenaje a que en esa fecha, en el año 2013, el Estado Plurinacional se adhirió a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, con la reserva de permitir el masticado tradicional de la hoja de coca en todo el territorio nacional. El acullicu es también conocido en las distintas regiones del país como boleo, picheo o coqueo. Es una práctica ancestral y tradicional como factor determinante en el proceso de construcción del Estado plurinacional conformado por diversas culturas. Durante siglos, la hoja de coca fue considerada como una planta milagrosa dotada de virtudes extraordinarias. Según una profecía andina, la hoja de coca representa para los indígenas la fuerza, la vida, es un alimento espiritual que les permite entrar en contacto con sus divinidades, Apus, Achachilas, Tatainti, Mamaquilla, Pachamama. La coca y la vid son algo más que unas plantas destinadas a la alimentación de las poblaciones que las domesticaron. Su cultivo y su consumo impregnaron toda la cultura de sus respectivos pueblos y por lo mismo fueron entronizadas en lo más alto de lo sagrado. No existe ceremonia civil o religiosa de ambas culturas en las que la vid o la coca no estén presentes. En la cultura andina, la coca fue desde la antigüedad el paradigma de la solidaridad entre los habitantes de los Andes y el vehículo del encuentro con sus dioses. En defensa de la hoja sagrada, Bolivia incluso se había retirado de la Convención de Viena de 1961 en el año 2011, pero pidió reintegrarse de inmediato, aunque con una reserva que reconociera la legitimidad del acullicu de la coca como una costumbre cultural y ancestral en Bolivia, reconocida en la Constitución Política del Estado promulgada en 2009. Pero teniendo en cuenta que también lo utilizamos para el desarrollo, para las acciones de la medicina ancestral, es siempre parte del enfoque para hacer los rituales andinos, es parte siento que a través es el vehículo, a través del resollo que lo hacemos nosotros, haciendo 3 resollos, ponemos el deseo, la petición en la mesa que queremos emplear. Entonces sí, es un vehículo importante, es un medio a través del cual se transmiten los deseos. El 12 de marzo del año 2013, la Organización de Naciones Unidas aceptó el reingreso de Bolivia a la Convención sobre Estupefacientes de 1961 con una salvedad sobre la práctica del masticado de coca o acullicu, vetada hasta entonces en ese documento. Bolivia retornó a la Convención de las Naciones Unidas de 1961 con la reserva de despenalizar el acullicu o masticado de coca, uso tradicional de la hoja que estaba prohibido por ese tratado. Solo 15 de 183 países objetaron la posición, lo que no alcanzó un tercio para vetar al país. Naciones Unidas aceptó ese reconocimiento, pero mantiene a la hoja de coca en la lista de sustancias controladas y también prohíbe la exportación de la planta. En 1961, la hoja de coca se incluyó en la lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, junto con la cocaína y la heroína, con un doble propósito: acabar paulatinamente con la masticación de la hoja de coca y evitar la fabricación de cocaína. Se exigía la erradicación de los cultivos ilegales del arbusto y la prohibición de la masticación de la coca en un periodo de 25 años, vale decir, para diciembre de 1989. La lógica que explica que la hoja de coca se incluyera en la Convención Única de 1961 se basa principalmente en un informe elaborado por la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca del ECOSOC en 1950, tras una breve misión a Bolivia y Perú en 1949.
La comisión llegó a la conclusión de que los efectos de la masticación eran negativos, aunque posteriormente el Comité de Expertos de Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud retiró este argumento y clasificó el consumo de coca como una forma de cocainismo. El informe fue duramente criticado por sus integrantes, su arbitrariedad, la mala metodología, la falta de precisión y sus connotaciones racistas. Suscriben por el Estado Plurinacional de Bolivia, Ministro de Relaciones Exteriores, embajador David Toquehuanca Céspedes, y por la República del Ecuador, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, embajador Guillaume Blanc. Decíamos que en estos casi 11 años de gobierno la lucha por la industrialización de los productos derivados de la hoja de coca no han cesado, y es que el pasado 21 de noviembre los gobiernos de Bolivia y Ecuador firmaron un histórico acuerdo, pues el país exportará a Ecuador productos derivados de la hoja de coca. Esto básicamente deriva de facilitar el proceso de comercialización de determinados productos con el Ecuador. Pero ¿cuál es el sentido de fondo de este acuerdo? Y es que en el 2014 nosotros habíamos recibido un mandato del presidente Morales y del presidente Correa para poder efectivizar la comercialización de los derivados de la hoja de coca entre Ecuador y Bolivia. Y esto básicamente pasa por dos etapas. Primero, una etapa que tiene que ver con los entes competentes en el Ecuador, en base a los cuales, bajo el envío de determinadas muestras, se ha podido constatar la no existencia de alcaloides o sustancias prohibidas, tanto en los mates de coca, en el licor de coca y otros productos derivados. Al reconocerse que esto no contiene ninguna sustancia que pueda ser prohibida, básicamente lo único que faltaba era un reconocimiento mutuo de normalización y técnica para poder comercializar derivados de nuestra hoja de coca. Porque por primera vez, ¿no?, después de que los bolivianos hemos logrado que la comunidad internacional respete nuestra cultura, porque la coca es parte elemental de nuestra cultura, de nuestras raíces culturales, después de que logramos que la comunidad respete nuestra cultura, de que nos acepte en la Convención del 61 con una reserva que hace que nosotros, los bolivianos, podamos seguir practicando nuestra cultura y la culico. Hemos empezado a trabajar en el marco de la Convención Internacional, en el marco de la legislación ecuatoriana y boliviana, para poder exportar los derivados de la hoja de coca. El mate de coca, por ejemplo, no podíamos exportar nosotros legalmente. Hay una demanda, no solamente en el Ecuador, hay una demanda en el mundo sobre nuestro mate de coca. Pero no solamente vamos a poder exportar nuestro mate de coca, sino otros derivados, licor de coca, pasta dental de la coca, champú de coca, no sé, varios productos se están produciendo, ¿no? Harina de coca, vamos a poder nosotros llevar al Ecuador. Y hay empresas en el Ecuador, como en Bolivia, que ya han tomado contacto. Hay otros países que han manifestado también el interés de poder exportar nuestra coca. Sí, me parece un acuerdo muy importante. Desde la perspectiva de Bolivia es algo que se persigue desde hace mucho tiempo y me parece que con justa razón es justamente ese tipo de iniciativas que nos van a permitir diversificar nuestra economía, tener otro tipo de exportaciones, hacer investigación, ¿no?, la ciencia, la tecnología y por supuesto de una materia tan importante, la hoja sagrada de coca. Qué bueno que Bolivia pueda firmar en este caso el primer convenio en esta materia. Para nosotros es un orgullo que el primer convenio sea Ecuador y ojalá vengan muchísimos más países para que Bolivia pueda exportar los derivados de hoja de coca y además, bueno, ese convenio además de esa parte tiene, digamos, un reconocimiento mutuo de nuestras normas técnicas. Son cosas un poco técnicas como su nombre lo indica, pero realmente muchas veces son las cosas que traban el comercio.